Listo. Hola, muy buenas tardes, buenos días, en donde nos estén viendo desde los diferentes medios de la organización Cambio Global. Hoy un día más de divulgación de conocimientos, de herramientas de conocimientos, preocupándonos por las realidades sociales que existen alrededor, hoy justamente de la educación, un abordaje que casi nunca se ha tocado, ¿no? Y vamos a hablar justamente de una valoración, ¿verdad?, de lo que son los enfoques de la educación a distancia, y esto es de un nivel más secundario, ¿verdad? Y también desde esa educación superior. Tenemos a dos expertos, que tenemos a Elsa de Jesús Hernández, que nos acompaña desde México y es docente de nivel superior. También tenemos a nuestro querido Sergio Flores Cortés, que también nos acompaña desde el abordaje de la educación al nivel de secundaria, ¿no? Ellos nos van llevando por ese tipo de análisis, ¿verdad? Para ir conociendo esas realidades y de qué va todo este sistema educativo. Es histórica la educación a distancia, pero tal vez no hemos volteado a ver detalles que realmente puedan mejorar dicha propuesta, ¿verdad? Y para eso, estamos hoy acá para tener este diálogo de aprendizaje, como ya lo mencioné, y también de una divulgación de nuevas perspectivas que permitan un avance en el tema educativo a distancia, ¿verdad? Sin más, me gustaría presentar un poco de nuestros queridos ponentes, ¿verdad?, que nos acompañan desde México. Y bueno, vamos a dar un extracto de lo que es la semblanza curricular de la doctora de Jesús Hernández, quien es justamente doctora en planeación y desarrollo sustentable, es maestra en estudios y proyectos sociales y licenciada en sociología por la Universidad Autónoma de Baja California, UABC. Es profesora también Elsa de Jesús Hernández en tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas. También es coordinadora de tutorías de la licenciatura en sociología, esto desde el año 2019. También un programa muy interesante que ya hemos abordado en algunos espacios de la organización Cambio Global. El programa que ella es supervisora del programa PERAT Adopta un Amigo, o ABC, una mentoría por acompañamiento, esto desde el año 2010. También cuenta con el perfil del programa para el desarrollo profesional docente PRODE. También Elsa de Jesús Hernández tiene pertenencia al programa de reconocimiento al Departamento del Personal Académico PREDEPA, nivel 8. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, ¿verdad? Elsa de Jesús Hernández tiene sus líneas de generación de conocimiento en factores de riesgo, violencia social, y también tiene en sus temas de investigación a lo que es la niñez, jóvenes y también el espacio público, un tema también muy importante que podríamos hablar en algún momento de esos espacios públicos, esas violencias que se generan dentro de estos mismos. Sin más, bienvenida Elsa. También quisiera mencionar que sos autora también de libros, capítulos y artículos de revistas indexadas a nivel nacional e internacional. Así que muchísimas gracias. Sé que hoy vas a traer un tema muy interesante en cuanto a lo que es la educación a distancia, ¿verdad? Y bueno, sin más, me gustaría también presentar un poco de nuestro querido invitado también de México, que nos acompaña de México, es Sergio, ¿verdad? Que Sergio es licenciado en sociología, ¿verdad? Esto de la Unidad Académica de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Guerrero. También es pasante, Sergio, en la maestría de Ciencias de la Educación en la Universidad de Ciencias y Artes de Marquelía, ¿verdad?, en el Instituto de Bachillerato del Estado de Guerrero, y es director docente frente a grupos. Algo que se desempeña Sergio es en la participación de mesas nacionales, de diálogo sobre planteamientos y perspectivas del marco curricular común de la educación media superior. Entonces, estas son una sustancia de la presentación de nuestros interventores o ponentes el día de hoy. En este gran tema, ¿no? Vamos a ver esa valoración de la educación a distancia, que, bueno, es importante voltear a ver post pandemia cómo se llevó, cómo se va gestando, cuál es la nueva restauración que se le va a ir dando, ¿verdad?, a lo que es la educación a distancia. Me parece importante porque es muy inclusivo el hecho de poder estudiar a distancia, porque te permite estar de un lado a otro, trabajar y estudiar. Entonces es una alternativa, pero hay que ver la calidad, ¿no? Hay que ver esa buena intención dentro de la educación a distancia. Sin más, Sergio, seas bienvenido a tu espacio de la organización Cambio Global.
para que puedas abrir con este tema, abrir este diálogo entre todos que estamos por aquí, ¿no? Tú nos vas a hablar justamente de lo que es la educación a distancia como una alternativa, ¿verdad? Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces me gustaría, para empezar, darte la bienvenida, que nos des un saludito. Y bueno, me gustaría cederte el lugar. Adelante, un saludito para la audiencia, mi querido Sergio. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. De aquí saludos desde México. Un gusto estar aquí con ustedes en este conversatorio y dar las gracias principalmente a la organizadora, ¿no?, de este foro, la licenciada Desireth Valdés, por la oportunidad de estar aquí y por la preocupación también de abordar diferentes temas. El tema de hoy, pues bueno, vamos a hablar sobre educación a distancia, ¿no? Vamos a ver el recorrido, sí, porque el concepto de educación va tomando un rumbo que realmente a todos nos agarró, por así decirlo, de una manera no preparada en la cuestión durante el confinamiento, ¿no? Agradezco también a la doctora Ilsa de Jesús Hernández Fuentes, porque también va a abordar un poco del tema de lo que es educación a distancia. Y bueno, muy contento de estar aquí y saludos a todos. Educación a distancia. Bueno, preparé una pequeña presentación para hablar sobre qué es la educación a distancia, ¿no? Y por qué puede ser una alternativa real y efectiva hoy en día. Hablemos de que la educación a distancia es una forma de estudio que, vaya, no se encuentra bajo la supervisión de una persona, de un docente o tutores, pero más que nada tiene la orientación y tiene una planificación y una organización por parte de una asistencia educativa, ¿no? En base a ello, pues el término de educación a distancia, pues adquiere diversas formas de estudios, diversas estrategias, diversos métodos de enseñanza debido a la separación, pues, que es entre el docente y el estudiante, ¿no? De acuerdo a algunos autores que yo me di a la tarea a investigar, educación a distancia es la educación que se puede ofrecer en cualquier tiempo, en cualquier lugar, a través del uso de diversos medios de comunicación, considerando un instrumento estratégico mediante el cual se dan las oportunidades educativas a la sociedad en general. También la educación a distancia es el producto de la educación de actividades y de recursos pedagógicos de los que se sirve el estudiante de forma autónoma, siguiendo sus propios deseos, sin que se les sea impuesto a someterse a constricciones de espacios temporales ni a las relaciones de autoridad de la formación tradicional. Aquí hay que tener en cuenta estos dos conceptos, que es autonomía independiente, ¿no? Si nosotros vemos anteriormente, pues la educación tradicional, por así decirlo, y dentro del aula, pues es totalmente distinta a lo que estamos hablando ahorita, la educación a distancia. Dentro del aula, el docente es quien lleva la batuta, por así decirlo, ¿no? Y el estudiante va de acuerdo a la planeación y a la secuencia didáctica que lleve el profesor. En cuestión a educación a distancia, estamos hablando ya de una digitalización, estamos hablando de que el estudiante es autónomo, es independiente y él puede llevar a cabo sus actividades de acuerdo a la agenda o a las ocupaciones que se presenten, ¿no? Hablemos de una persona que trabaja, hablemos de amas de casa que deciden estudiar y conocer más de este nuevo concepto, ¿no? De la educación y que se ofrecen oportunidades que anteriormente pues no se tenían, ¿no? También dentro de este contexto, si pasamos a la siguiente diapositiva, nos vamos a dar cuenta de que por qué es una alternativa hoy en día, ¿no? Eh, Hablemos de que en esta nueva modalidad, los ciudadanos tenemos el derecho de la educación, siempre hemos tenido el derecho a la educación, pero más que nada aquí quiero hacer un poco énfasis en que el conocimiento llega al estudiante, ¿sí? Y no el estudiante va al conocimiento, ¿sí? De acuerdo a algunos autores, pues esta modalidad ha ido creciendo y ha ido ganando terreno con respecto a los sistemas presenciales. Obviamente, aquí no, en esta plática, en este conversatorio, no es la idea de abrir un debate y de ver
¿qué modalidad es mejor? Si la educación a distancia, si la del modelo presencial, pero más que nada, ver las áreas de oportunidades que nos ofrece lo que es la educación a distancia y vemos las posibilidades del aprendizaje en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier ritmo en los diferentes formatos más convencionales de lo que es la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por mostrar un ejemplo, solo pensemos cómo aprendíamos antes y cómo lo hacemos el día de hoy. Los tiempos han cambiado, los ritmos se han acelerado también. Ha cambiado el rol del docente, ha cambiado también la característica del estudiante, ¿no? Como recurso anteriormente, ¿qué es lo que se tenía dentro del aula? Bueno, teníamos como recurso lo que es el libro de texto, yo recuerdo, teníamos el pizarrón y obviamente el apoyo del docente de manera presencial, ¿no? Pero, ¿qué hacíamos cuando tendríamos que, vaya, investigar? Yo recuerdo en mi época de universitario, de cuando estudiaba la educación media superior, bueno, teníamos que ir nosotros hasta la biblioteca a poder investigar, ¿no? Y llevar a cabo las actividades que nos dejaban nuestros tutores. Entonces, en esta nueva modalidad nos permite a nosotros tener al alcance de, mediante la red, a diferentes repositorios, diferentes bibliotecas virtuales, cosa que no podía haber anteriormente, ¿no? Entonces, aquí el estudiante ya no es un ente pasivo, como se llevaba a cabo en la escuela tradicional, donde el estudiante era receptor y el maestro era el que, vaya, enseñaba, el que llevaba al alumno. Aquí el alumno pues va de acuerdo a sus objetivos, a sus planteamientos y más que nada a sus métodos. Es el cambio que se va dando. Entonces el rol del docente también va cambiando porque si vemos actualmente, el docente ya es un facilitador, ya no es un docente, la figura del docente que anteriormente nosotros teníamos, va cambiando, es un guía y un facilitador que le va a proporcionar a los alumnos las herramientas, todos los recursos necesarios para que se pueda llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es lo que estamos señalando en este contexto, ¿no? Aparte, bueno, si hacemos un recuento rápido sobre lo que vivimos con la pandemia, ¿no? Esto realmente nos tomó por sorpresa porque no estaba preparada la sociedad de manera en general y los docentes tampoco podemos, estábamos exentos a lo que pasó, ¿no? Estábamos, si hacemos el recuento, como docentes estábamos trabajando dentro del aula, trabajábamos dentro del aula, llevábamos un ritmo de acuerdo a la planeación que nosotros llegábamos, de acuerdo a las indicaciones en relación al marco curricular, dependiendo del nivel de estudios. Hablemos de educación básica, hablemos de educación media superior y hablemos de educación superior también, ¿sí? Porque la educación a distancia no solo podemos llevarla a un nivel, sino que yo en lo particular esto se va a extender de manera general, ¿no? Porque aprender a distancia es, vaya, aprender mediante un dispositivo, un teléfono celular, una computadora, y desde casa podemos estar haciendo eso. Entonces, volviendo a lo que es el confinamiento, la sociedad no estaba preparada, ¿no? Entonces nos tomó por sorpresa. Ciertamente, el ritmo que va teniendo la digitalización hasta donde estamos actualmente teníamos que llegar en algún momento, pero esto se vio acelerado por lo que pasó. Entonces, ahí viene un problema en el cual nosotros nos enfrentamos. Y lo digo como docentes, porque realmente no estábamos preparados para llevar el conocimiento hasta el estudiante, ¿sí? Teníamos que ver la forma y utilizar los recursos que teníamos a la mano para poder, las clases tenían que seguir, las clases no iban a parar. Entonces, el docente pues tuvo que alfabetizarse. Viene más adelante en una diapositiva, pero estamos hablando de ese cambio, de ese salto que estamos dando nosotros en relación a la educación, ¿no? El problema no solo se vio en los docentes, el problema lo llegué a mirar en las casas también, en los hogares, porque lo del confinamiento llegó de manera general. En escuelas básicas, miramos que la mamá tuvo que alfabetizarse de manera digital, aprender cómo usar el celular, aprender cómo usar la computadora, aprender cómo conectarse mediante una plataforma para recibir las videoconferencias que el docente, de acuerdo a sus posibilidades, porque ese es otro tema también a tratar y de acuerdo a los recursos que se tenían, pues para llevar el conocimiento
al alumno, ¿no? Todo ello nos deja un gran aprendizaje, ¿no? Porque si posteriormente llegamos a tener otra situación parecida, la sociedad ya reaccionaría de manera distinta, ¿no? Ya estaríamos preparados para poder llevar a cabo el proceso a otro nivel, ¿sí? Ciertamente vino pues a modificar todo eso, las estructuras sociales, ¿no? Pero bueno, saquemos lo positivo y aquí también me gustaría hacer un paréntesis en lo que es las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? La, la tecnología, si hablamos de educación a distancia, vemos que es una necesidad, porque si no hay red, si no hay internet, no se puede llevar la, la educación a distancia, ¿no? Pero vemos que también al interior de las aulas, en la modalidad tradicional, también están incorporando las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Hablemos de una computadora, hablemos de teléfonos celulares, hablemos de televisores, de reproductores, portátiles, hablemos de un proyector que esté dentro del salón, ¿no? Eso viene a complementar, no hablemos como una necesidad como tal, como se puede plantear en la educación a distancia, hablemos como un complemento para que el docente pueda llevar a cabo su trabajo dentro del aula de mejor manera y el alumno pueda tener más recursos para poder aprender, ¿no? Hablemos de libros digitales, ¿sí? Hablemos de ejercicios de cálculos, matemáticos, hablemos de cuestionarios, de formularios, de conferencias y de charlas como la que estamos teniendo hoy en día. La estamos teniendo gracias a esa digitalización, a la tecnología, a los avances, porque eso nos permite interactuar desde diferentes espacios territoriales, ¿no? También hablemos del paso de la educación al aprendizaje, ¿no? Y aquí, bueno, educación, pues es lo que las instituciones hacen, educar, ¿sí? A los alumnos. El aprendizaje es lo que hace el alumno. Entonces, aprender lo que hace el alumno en base a los medios digitales. El aprendizaje se puede hacer de cualquier parte del mundo. Entonces, hablemos que el aprendizaje también puede ser un móvil de manera formal, ¿no? Porque se está viendo en los espacios presenciales. En lo particular, a mí me gusta la tecnología, ¿no? A mí me encanta la tecnología porque ahorras tiempo, lo puedes hacer desde cualquier parte. Y yo le digo a mis alumnos que tenemos que incorporar las tecnologías tanto al aula, en casa, en la familia también. Realmente, bueno, hablemos, hay ventajas y desventajas en la tecnología, pero eh, saquemos lo positivo de esto, ¿no? Saquemos lo positivo. También el paso de la educación al aprendizaje participativo. Eh, ¿Dónde se interactúa más? Si vemos, yo les preguntaba a mis alumnos, les digo, ¿cuántos contactos tienes en Facebook? Demasiados. ¿Cuántos contactos en Instagram, contactos de WhatsApp? Enormes. Lo que no podemos tener de manera física, tenemos pocos amigos con los cuales nosotros frecuentamos, ¿no? Y es la mayor interacción, es la que se da en la red. Entonces, y es más rico cuando hay intereses entre los mismos usuarios que vaya, viene a enriquecer y no solo como consumidor de contenido, sino también de creador de contenidos, ¿no? Hablemos también del paso de las instituciones a las redes. Muchas instituciones ya se están incorporando lo que es la educación en línea, ¿no? Hablemos de licenciaturas, hablemos de maestría, hablemos de doctorado, hablemos también de educación media superior, ¿sí? Pero bueno, todo eso se está trabajando porque anteriormente pues no se le apostaba a lo que es la educación a distancia, ¿no? Había poca credibilidad por parte de la sociedad, incluso por parte de la planta docente también, ¿no? Incluso hay resistencia por parte de nosotros, los docentes, los maestros, no querer incorporar las tecnologías a nuestro trabajo. ¿Por qué? Por costumbre, por diferentes factores, ¿no? Porque se requiere de aprender una competencia nueva, de desarrollar nuevas habilidades y eso pues es un poco complejo, ¿no? Entonces, dentro de este formato de educación a distancia actualmente, pues es importante ver que se han realizado diferentes estudios, diferentes
artículos, estuve revisando sobre lo que es educación a distancia, se aborda sobre la evaluación, que es muy importante, ver cómo se va a evaluar de una manera efectiva desde la educación virtual, ¿no? Hablemos también la parte socioemocional, o sea, cuando tienes el alumno a distancia, ¿cómo entra esa parte socioemocional si no tiene el alumno cerca? ¿Cómo podemos lograr esa empatía, ¿no? Que es más fácil y es más rico cuando estamos dentro del aula, ¿sí? Más que ver qué modalidad es mejor, vemos que qué parte, qué sector de la sociedad se adapta a la modalidad, ¿no? Ya sea presencial, ya sea a distancia, en ocasiones puede ser combinado, ¿sí? Estamos tomando, no sé, alguna maestría, algún doctorado, lo que sea, de manera presencial, pero estamos tomando al mismo tiempo un diplomado de manera virtual, ¿no? Y eso es lo que yo he hecho y se los comparto, es muy bueno, es muy rico. Entonces, para innovar, es fundamental realizar diferentes estudios, ¿no? En diferentes campos que entran aquí en lo que es la educación a distancia. Hablemos de la pedagogía, que es muy importante, el enfoque pedagógico que se va a emplear en este nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje. Hablemos de la psicología, que también juega un papel muy importante. La sociología también entra dentro de esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del docente en esta nueva diapositiva? Vemos el papel del docente en esta nueva modalidad y vemos que ha cambiado, ¿no? Vemos que se ha transformado. Lo mencionamos hace un instante cuando hablamos de los recursos que teníamos anteriormente, lo que es el libro, el pizarrón y los cambios que se van viendo al interior del aula, ¿no? Pero aquí es importante también ver que la llegada de la tecnología debe de ir de la mano de la actualización del docente. No podemos quedarnos con los aprendizajes anteriores, no podemos quedarnos con la planeación también que llevábamos desde hace tiempo, ¿no? Recordemos que cada contexto es diferente, cada persona es distinta, cada alumno es totalmente diferente, ya sea que hablemos de los diferentes estilos de aprendizaje, tenemos alumnos que pueden ser visuales, que pueden ser kinestésicos, que pueden ser auditivos, entonces lo que es la digitalización nos ofrece esa gran oportunidad para poder llevar el conocimiento al alumno, como lo mencionaba un personaje que ha hablado mucho de la educación a distancia desde hace tiempo, García Aretio. Él comenta que, bueno, un mal profesor será un mal profesor de manera virtual. Un mal profesor será mal profesor de manera a distancia. Pero él comenta, dice un buen texto, y si es digital, un buen video, un buen audio, es una herramienta que el alumno va a poder repasar las veces que él tenga necesidad de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, es importante señalar esta parte que la enseñanza de hoy no es la misma que hace muchos años, hablemos 100 años, 150 años, y tampoco podemos saber cómo va a ser la enseñanza próxima, porque realmente el futuro no lo podemos predecir, ¿no? De la misma manera, no podemos entender la educación, hablemos de educación presencial, hablemos de educación a distancia, de la misma forma en los diferentes contextos, ya sea diferentes contextos geográficos, ni aún de manera institucional se puede concebir de la misma forma lo que es la educación. La figura del docente, como ya se hizo mención, pues ha ido cambiando ya a un rol de facilitador, de un guía, de un tutor, lo cual implica pues no solo transmitir el conocimiento, sino más bien ser un crítico constructivo, ¿no? Y llevar ese enfoque constructivista al alumno, como lo señala Jean Piaget y el Vygotsky, Ausel, cuando habla del constructivismo, ¿no? Donde el estudiante construye su propio conocimiento a raíz de la interacción que tiene con el medio, ¿no? Entonces, eso es muy importante destacarlo en esta presentación y ver el formato ha cambiado, ¿no? Si me hacen el favor, pasamos a la siguiente presentación. Bueno, hablamos de las competencias, ¿no? ¿Qué son las competencias? Bueno, las competencias es la suma de conocimientos, de capacidades, destrezas, habilidades que están relacionadas con el uso de la tecnología de la información y la comunicación, que son aplicadas en los contextos y procesos educativos
diferentes, ¿no? Hablemos de la planificación de las actividades, que tiene que ver con seleccionar los contenidos curriculares y sobre todo responder a las necesidades de los alumnos, ¿no? Adaptarse a ello. Fomentar diferentes habilidades y actitudes sociales para lograr la interacción, lograr una retroalimentación y también lograr una buena comunicación entre el docente y el estudiante. Hablemos también de la elaboración de contenidos y materiales didácticos que van a ser adaptados a las necesidades de los alumnos y al medio en el cual ellos se desenvuelven. Facilitar también el aprendizaje es muy importante y fomentar el autoestudio en el estudiante, ¿no? Dinamizar lo que es la participación del estudiante, así como evaluar el proceso de seguimiento formativo de los mismos para poder valorar el proceso de aprendizaje, ¿no? Convirtiéndose en un guía el docente, ¿no? En la generación de nuevos conocimientos, pasando de lo particular a lo general. Cuando hablamos nosotros de educación a distancia, virtual o en línea, hablamos de que de la educación se internacionaliza, ¿no? Cuando hablamos de educación presencial, pues hablamos de una nacionalización. Entonces, el núcleo central del papel del docente en esta nueva modalidad, y ahí si hablemos de humanismo, está dado en relación al respeto que debe existir entre el estudiante y el profesor, siempre potencializando y detectando las necesidades que tienen los estudiantes y con ello crear pues un ambiente fundamental para que se dé lo que es la comunicación, una buena información y una buena relación exitosa entre el campo disciplinar que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, hablando de las competencias digitales docentes, hablamos de que el docente ya debe de desarrollar ciertas habilidades. ¿Para qué? Para que pueda enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, alcanzar los objetivos específicos también. Pero dentro de ello también es importante ver el enfoque pedagógico adecuado. De esto depende mucho el éxito o el fracaso de la educación, ¿sí? Podemos hablar incluso de educación presencial, pero si no se tiene la pedagogía adecuada, no va a tener el mismo impacto. Hablemos de educación a distancia, si no tenemos el conocimiento necesario y el enfoque pedagógico óptimo, pues no se puede hablar de una calidad de la educación en esta nueva modalidad, en este nuevo formato, ¿no? Eh, la palabra competencia vamos a revisarla en la siguiente diapositiva, que tiene diferentes variaciones, ¿no? Este, bueno, la palabra competencia tiene sus raíces en el griego, ¿sí? La palabra que significa, pues, la cualidad de ser capaz, la habilidad de conseguir algo, ¿no? De tener alguna destreza, ¿no? Y ¿cómo vamos a clasificarlas? Bueno, las clasificamos de la siguiente manera, ¿sí? Hablamos de la información y la alfabetización digital, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Bueno, se refiere más que nada a identificar, localizar y recuperar la información, aprender a organizar y a realizar la información de manera digital, obviamente evaluando su finalidad y la relevancia, ¿no? Para desarrollar este tipo de competencias es importante, ¿sí? Se deben de considerar algunos aspectos, principalmente, obviamente, saber lo que es navegar por Internet, ¿no? Usar los motores de búsqueda como Google, saber investigar en Internet, saber evaluar la información y sobre todo poder organizar la información y saber almacenarla. Son nuevas habilidades que debe adquirir el docente en este nuevo formato, ¿no? La comunicación y la colaboración comprende que la comunicación en los entornos digitales puede ser compartir recursos, conectar con otras personas, con otros usuarios, colaborar con ellos, con diferentes comunidades de aprendizaje y saber interactuar mediante las tecnologías digitales, ¿no? Pues puedes comunicarte, interactuar con otras personas a través de las llamadas telefónicas, mensajerías instantáneas, videoconferencia como la que estamos teniendo el día de hoy y un sinnúmero de herramientas que tenemos, algo que era impensable pues anteriormente, ¿no? Hoy tenemos esa herramienta, es el medio para que podamos interactuar con diferentes usuarios. Saber compartir la información y los contenidos, ¿no? Ese es otro punto que se requiere estar dispuesto a compartir la información, ¿no? Los contenidos, los recursos, a saber identificar, ¿no? Lo que uno lleva a cabo y lo que se saca
de la red, de lo del Internet, ¿no? Te conviertes en un intermediario entre la difusión de noticias, de contenidos, de recursos, y vaya, donde puedes corroborar y contrastar la información de diferentes fuentes donde se publique la información. La participación ciudadana es otro de los puntos muy importantes, porque la tecnología es un gran potencial para participar de manera activa en diferentes entornos virtuales, en diferentes redes sociales, donde se encuentran coincidencias, intereses, gustos, y gracias a ellos pues podemos participar en diferentes proyectos innovadores, proyectos de desarrollo comunitario, proyectos formativos, proyectos sociales, ¿sí? Y sobre todo el abrir el espacio donde se puede dar la opinión mediante encuestas, mediante foros como el que estamos teniendo el día de hoy, ¿no? Esa es la importancia y las herramientas que proporciona lo que es la educación a distancia, ¿no? Colaborar mediante canales digitales también es otro punto, utilizar las tecnologías para realizar trabajos en equipo, procesos colaborativos para la construcción de conocimientos, de contenidos y recursos que se requieran, ¿no? Entender cómo comportarse en línea, lo que son las etiquetas, nos encontramos cuando tomamos algún curso, cuando tomamos algún diplomado, bueno, nos dan a conocer esa opción, ¿no? Son las normas, se refiere más que nada a las normas de conductas que va a haber en los espacios digitales, ¿no? Y se requiere ser capaz pues de protegerse a uno mismo también de otros posibles peligros que podemos encontrar en la red, así como desarrollar algunas estrategias para poder nosotros identificarlas, ¿no? Habla más que nada de las conductas adecuadas que se deben aprender para poder navegar sobre lo que es el Internet, ¿no? O en este nuevo formato que es educación en línea, que lo debemos de proporcionar también a los estudiantes para que haya una buena información entre el docente y el estudiante, ¿no? Gestionar lo que son los espacios digitales, la creación de contenido digital también es muy importante, implica pues que el docente también, obviamente no hablemos de un experto en tecnología, ¿no? Estamos hablando de que implica aprender a crear y editar nuevos contenidos, ¿sí? Para proporcionárselos al alumno de manera fácil, ¿no? Para que él pueda entender y pueda llevar de la mejor manera su proceso de aprendizaje, ¿no? Significa expresarse de manera creativa y crear diferentes materiales educativos, hablemos de videos, hablemos de textos, hablemos de diferentes materiales educativos, diferentes publicaciones. Entonces, es importante comprender que una misma información no puede ser presentada de la misma forma, ¿no? Porque cada público es distinto y debemos de buscar la forma en cómo llevar ese conocimiento y que se perciba de la mejor manera, ¿no? La seguridad es otro punto importante, también la protección del dispositivo en el que estamos eh, llevando a la práctica, ¿no? Protegernos también de los riesgos y amenazas que implica pues navegar en la red, ¿no? Los peligros para la salud también, evitar riesgos en la salud relacionados con lo que es el uso de la tecnología y ser consciente más que nada de las necesidades y mejoras que se necesitan para llevar a cabo este proceso. Son nuevas habilidades que se tienen que tomar en cuenta, pero ¿cómo las podemos llevar a cabo? Bueno, el primer punto sería aprender haciendo, ¿no? ¿Cómo nosotros experimentamos algo? Perdiendo el miedo a utilizar una computadora, perder el miedo a utilizar un celular, que es lo que se hizo durante el confinamiento, cuando estábamos nosotros tratando pues prácticamente hablemos de calcar lo que se hacía en el aula y llevarlo a un formato digital. Si efectivo o tuvo éxito el proceso, en algunos espacios probablemente sí, en otros espacios tal vez no, ¿sí? Pero realmente es lo que se tenía en ese entonces. Entonces, eso se llevó a cabo en los hogares, en las instituciones, los docentes y la sociedad en general también está aprendiendo a utilizar lo que es la tecnología, ¿no? Hablemos también aprender interactuando, ¿sí? En intercambio de ideas entre usuarios de diversos grupos, compartir experiencias, ideas entre las diferentes comunidades virtuales
aprender buscando, los usuarios deben de ser capaces de buscar información relevante de acuerdo a lo que se esté llevando y a las novedades que se presenten en relación a la tecnología, ¿no? Las dificultades de la educación en línea, ¿no? Hablemos de qué es cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que nos proporciona, que es la educación en línea, ¿no? Y aquí nos encontramos con tres puntos: el acceso, el uso y la calidad de uso, ¿sí? Nos marca que hay una brecha digital. El acceso está basada en las diferencias que hay entre las personas que sí tienen acceso a lo que es el Internet, ¿sí? A la red, y las que no lo tienen. Generalmente pueden ser por situaciones sociales, geográficas o situaciones económicas, ¿no? Hablemos, hay un sector de la población que no entra en este formato, ¿no? Porque al hablar de educación tenemos que referirnos tanto a las zonas urbanas como a las zonas rurales también, ¿sí? Yo que he tenido la oportunidad de visitar algunas comunidades, pues me doy cuenta que las condiciones son precarias, ¿sí? Hablemos que las instituciones pues, cuentan con lo básico para poder llevar a cabo el proceso educativo, ¿no? Hablemos que en ocasiones no hay energía eléctrica. Por ello, entonces, no podemos hablar de una educación a distancia, ¿no? Porque las condiciones son muy importantes para que se lleve a cabo este eh, el siguiente, el uso que se refiere a las personas que saben utilizarlas y las que no, ¿sí? Entonces, usualmente se atribuye a la cuestión de edad, ¿no? Pero pueden entrar otra serie de factores también aquí en este punto, ¿no? Y nos encontramos exactamente en este punto en el concepto de que es lo que son los inmigrantes digitales. ¿Qué son los inmigrantes digitales? Bueno, son las personas que nacieron y que no nacieron, vaya, en los entornos virtuales, que no nacieron cuando ya estaba el Internet. Hablemos de las personas mayores que se les dificulta adaptarse a lo que es a la tecnología, ¿no? Este tipo de sector, eh, el conocimiento lo lleva a cabo mediante dos mundos. Se conoce el mundo analógico y el digital, ¿sí? Si preguntamos a una persona mayor, obviamente va a conocer lo que es la televisión, la radio, la imprenta, eh, lo que había anteriormente, ¿no? Y conoce la parte digital, la parte que se está aprendiendo, en la cual se está capacitando actualmente, ¿no? Realiza el acceso ordenado y metódico en Internet, eh, tiene un uso mesurado en relación a las aplicaciones, prefiere llevar a cabo una actividad a la vez y prefiere ir paso a paso, ¿no? Entonces, eso es también lo que son los inmigrantes digitales y vemos que la educación en línea o la virtualización pues ha pasado, ¿no? Hablamos de los motores de búsqueda, hablemos las redes sociales, los sitios en línea, hablamos del comercio también, y hablamos de los dispositivos móviles, lo que son los celulares que tenemos hoy en día, ¿no? La calidad de uso, pues más que nada se refiere a las personas, al uso que se le está dando a lo que es la red, ¿no? En cuestión a las áreas de las oportunidades, pues se enlistaron que te permite equilibrar tu vida personal con tus estudios, ¿no? Te permite estudiar desde cualquier parte del mundo, poder experimentar un aprendizaje colaborativo, ahorras más tiempo, resulta más económico, brinda un acceso rápido a contenidos digitales actualizados, permite acceder a una educación más personalizada. También permite estudiar más cursos a la vez y te da mayor libertad de poder repasar alguna clase, algo que tengas que llevar a cabo, ¿no? Entonces, son las áreas de oportunidades que encontramos nosotros aquí en lo que es la educación a distancia. Y aquí nos encontramos con otro concepto, algo opuesto a lo que es los inmigrantes digitales. Aquí hablamos de los nativos digitales. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere obviamente a a los individuos, a las personas que nacieron en entornos virtuales. Hablemos de jóvenes, hablemos de niños, ¿sí? Actualmente tenemos jóvenes que manejan súper bien la tecnología, ¿no? Cosa que el adulto se le dificulta un poco, que está en proceso de aprendizaje.
Entonces, los nativos digitales, en comparación con los inmigrantes digitales, pues realmente conocen un solo mundo, nada más, conocen el mundo digital. Ellos pueden llevar a cabo dos actividades o más a la vez. También se adaptan muy rápido a la tecnología, ¿no? Solo para hacer a manera de ejemplo, a los estudiantes se les pregunta si viajáramos en el tiempo y regresáramos a unos 30 o 40 años, cómo realmente convivíamos anteriormente, cómo nos divertíamos, ¿no? Cuando no había el internet, cuando no había el celular, y pues obviamente ellos no lo pueden visualizar de cierta manera porque ellos no conocen ese mundo, ¿no? Únicamente conocen lo que es lo digital. Y por último, bueno, la educación a distancia. ¿Cuáles serían los retos? ¿Cuáles serían la tendencia? ¿No? Principalmente, pues, las bases teóricas, ¿no? Seguir investigando, seguir apoyándonos en fuentes, en artículos, varias investigaciones que se han hecho respecto a este nuevo formato. La capacitación del docente es muy importante, es fundamental, ¿no? La actualización por parte del docente, porque realmente la tecnología ha venido a abarcar un gran espacio dentro de la educación. Estábamos hablando de las tecnologías de la información y de la comunicación que ya son incorporadas al aula, ¿no? Entonces, el docente debe también saber manejar todas esas herramientas para poder llevar el conocimiento al alumno. Hablemos de los marcos regulatorios, ya hay más escuelas que están entrando dentro de esta misma dinámica, ofreciendo esta nueva oferta educativa para el sector de la sociedad realmente que lo necesite y poniendo énfasis donde existan las condiciones para llevarla a cabo. La inclusión y la masificación es muy importante también llegar a esos sectores para que se pueda dar esta oportunidad de poder tomar nueva forma de adquirir el conocimiento. Pero aquí, pues bueno, hablando de inclusión, hay un sector que está incluido y hay otro sector que está incluido también. Así como Claro, hablamos de ventajas, hablemos de desventajas también en esta educación a distancia. Y en la Elsa, credibilidad, pues, no sé si en me la credibilidad, escuchas. Sergio, estamos en los tiempos. Si podemos ir cerrando, por favor, porque luego también claro, pasamos a esto de lo que es la educación inclusiva con la doctora Elsa para continuar en el diálogo. ok. Adelante. Por último, la credibilidad es otro punto que también se debe de trabajar. Anteriormente no era creíble la educación a distancia, actualmente está entrando fuertemente a todas las instituciones, ¿no? Pero eso tiene que ver más que nada también con las aperturas que se dan en los diferentes contextos territoriales. Bueno, de mi parte, este sería todo y dejamos la palabra a la doctora. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Es importante que tú has hablado desde ese lado positivo del aprendizaje a distancia, ese compromiso del docente, esa intervención del Estado en propiciar esas condiciones, ¿verdad?, de educación. Y bueno, esa autorrealización constante del docente para poder pues continuar dando la mejor calidad educativa, ¿no? Esa responsabilidad que está ya en las manos del docente como tal, ¿verdad? Y esa línea también que mencionaste de lo que es el paso de las instituciones a la cuestión digital, ¿no? Que hoy es una realidad. Yo lo viví hace unos días, ¿verdad? Como, a ver, hasta las firmas son digitales, entonces, desde ahí uno irse actualizando como docente que todo el tiempo da constancia, ¿verdad? Todo el tiempo da clases, revisa ensayos, investigaciones, etcétera. Entonces, es importante también conocer esas herramientas que tú pues nos has brindado a nivel de las TIC, ¿verdad? O la innovación tecnológica, que hoy en día pues es una realidad, ¿no? Y es una herramienta que todo el mundo utiliza, ya sea para trabajar, para el ocio o para la educación. En este caso, nosotros también estamos pues utilizando las mismas. Muchísimas gracias, Sergio. Ha sido un placer. Continuamos en el diálogo durante todo este proceso de tiempo, de desarrollo, ¿verdad? Para que podamos reflexionar al final de estos dos abordajes tan importantes. Ahora le cedo el espacio a mi querida doctora Elsa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Vas a hablar de educación inclusiva. Y bueno, me gustaría que nos fueras hablando de eso, de qué es justamente la educación inclusiva. Adelante, Elsa. Sí, buenos días, buenas tardes. Pues es muy importante lo que mencionó el maestro Sergio, pero hay otros temas también que podríamos ver, sobre todo en la educación superior, derivados justamente de esta pospandemia. Es decir, la educación a distancia, pues no solamente inicia con las pantallas, la educación a distancia en México hace más de 50 años inicia
incluso con las señales de radio, de televisión y los maestros rurales, ¿no? Es como inicia sobre todo en educación básica y después ya en media. Y de manera, en lo que es la educación superior, pues igual, ¿no? La educación a distancia inicia hace muchísimo tiempo, pero ¿qué sucede? Pues que la pandemia obliga a todos a usar medios digitales para educar, que no es lo mismo que la educación a distancia. Tendríamos que distinguirlo también, que sería la educación digital. Se digitaliza la educación, más no necesariamente se obliga a eso, ¿no? Entonces tendríamos también que hacer esas distinciones. En ese sentido, pues podríamos ver algunos temas rumbo a lo que es esta educación a distancia como inclusiva. Tenemos algunos datos. En el caso de lo que fue la pandemia, durante estos periodos del 21-22, en educación superior, pues el 91% se inscribió, pero de un año para otro vemos que en lo que es en cantidad de números, pues aumenta más de 1 millón en el caso de México en la educación superior una vez que se acaba la pandemia. Este porcentaje se eleva. Es decir, aún en los adultos, que es la educación superior, que es donde ya todos son adultos, ¿verdad? Es complicado la educación digital y a distancia. Ahí, pues, ¿por qué podría ser? Pues tendríamos que ver muchas cuestiones que nos van a llevar justamente a esto de que es la educación inclusiva, ¿no? La educación inclusiva, pues, habla justamente de garantizar ese acceso, permanencia, participación de aprendizaje de todos los que estudian, que son los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, que también está en la base de la educación a distancia, sobre todo en nuestro país, así es como inicia en todos los niveles, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que se los impiden. Recientemente, pues se crea la Secretaría de Inclusión, se va a crear la Secretaría de Discapacidad, justamente para atender estas necesidades, pero cómo hacer realmente o cuáles son los obstáculos o cómo hacer realmente este acceso universal, la accesibilidad universal a una educación digital, ¿no? Por medio justamente de estas pantallas, pues es complicado, efectivamente requiere, como menciona ya el maestro Sergio, de una capacitación para poder usar no solamente la pantalla, sino usar programas adecuados para las personas débiles visuales, invidentes, con capacidad reducida auditiva, sordos, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a un mayor esfuerzo como docentes, por una parte, pero también obliga a instituciones a crear nuevos espacios de investigación, de gestión y también de recursos, que eso también es importante decirlo, es decir, la educación digital generó exclusión en que no tuvieron acceso a una computadora, a una pantalla y al servicio de Internet. Y obviamente fueron en los más marginados, hablamos en este caso de México. Aún en Baja California, donde yo radico, que tenemos un uso de Internet muy amplio y muchísimo uso de tecnología por ser frontera, hubo estudiantes que no pudieron acceder a sus clases porque no tenían, sobre todo la gente de los valles, ¿no? Del Valle de Mexicali, zona costa, no tenían nuestro Internet. Entonces, México es uno de los países con mayor número de uso de tiempo de celular, como también, obviamente, de aparatos digitales. Y aún así, pues hubo esta marginación. Eso por un lado. Por otra parte, en los aspectos pedagógicos, pues lo que se ha escuchado, sobre todo por parte de los estudiantes, al menos de la facultad donde yo trabajo, es la falta de esta capacidad de aprendizaje en grupo y una resistencia a las pantallas. Es decir, los jóvenes, una vez que vuelven en esta pospandemia, pues ya no quieren saber nada de los medios digitales, ¿no? Esa es una gran resistencia, sobre todo lo vemos en los más jóvenes. Se dice que los adolescentes ya no quieren tener teléfono celular, los de 10 a 12 años, ya no quieren, o sea, ya están cansados de esta situación, de esta doble vida, ¿no? La vida real y la vida digital. Sí, adelante, decide. Dime. Esto me parece interesante, ¿verdad? Porque se gesta una resistencia hacia las cuestiones digitales, pero también a los trabajos grupales, es decir, que ya hay un problema de socialización, ¿verdad? Ya no se quiere juntar, ya no se quiere hacer desde eso tan
no sé, arraigado en nosotros los individuos de poder socializar y poder estar cerquita. Yo creo que el sentido que le da a a todas estas formas de educación o de trabajo es justamente la grupalidad, ¿verdad? Y no solo centrarnos, y eso lo vemos a diario, el problema de la integración grupal, todo el tiempo. Y eso que las pantallas se supone vinieron a mejorar la comunicación social. Sin embargo, vemos que más bien la hundió más, o sea, se cerró más la población como tal, globalmente hablando. Es una realidad, pues, que ha suprimido un poco esa interacción real, ¿verdad? Palpable. Eso me parece importante, pues, mencionarlo, ¿verdad? Uno como comentario ahí de entender, de poder identificar qué otros problemas puede traer este cambio, ¿verdad? Adelante, Elsa. Sí, las universidades públicas, en el caso que es la Autónoma de California donde yo trabajo, pues sí hay algunos programas como en el que yo colaboro, que es sociología, que están de manera semipresencial, pero no totalmente en línea. Entonces, aún en nuestra facultad que tenemos algunos programas así, hubo una gran resistencia tanto por parte de los más jóvenes como por parte de los profesores más mayores que se retiraron del aula. Dijeron, no, yo a distancia no puedo así colaborar. No hay una interacción real. Eso por un lado. Por otra parte también, este concepto de aula invertida y de que el estudiante realmente se apropie de su educación tampoco es nuevo. Sin embargo, requiere también que tengamos un proyecto de vida donde sepamos autoadministrar nuestro tiempo, autogestionar nuestro tiempo y ser también responsables. Y eso también es algo que no se nos enseña desde el nivel inicial. Estamos acostumbrados a un alumno que es un espectador. Él llega y se sienta y quiere que tú le des todo, pero no contribuye realmente, aún en la universidad. Entonces, cuando tú le dices, apropiate de tu tiempo, apropiate de tus espacios, tú genera contenidos, tú gestiónate a ti mismo, es muy complejo. Aunado a lo que trajo la pandemia, como fueron pérdidas, desde lo más grave como pérdidas de vidas, como pérdidas laborales, como pérdidas de espacio, falta de espacios adecuados también en las viviendas, no tenían pantallas para todos y era una familia ya de 2 o 3 personas que tenían que trabajar, estudiar todos al mismo tiempo. Entonces sí, es muy interesante como un concepto decir educación inclusiva o esa educación digital, llamarla a distancia o llamarla como una educación autoapropiada, autoadministrada, pero son distintos tópicos y distintos temas que realmente se llevan al cabo, en los cuales no todos pueden acceder a los mismos. La preparatoria en línea es mucho más complicada que la preparatoria regular, ¿no? Justamente porque va a eso. Entonces, realmente nosotros lo vemos que no estamos preparados para ser también responsables y decir, voy a cumplir. Gente que se conectaba y hacía otras cosas, otras tareas, nomás se mantenía conectado. Ese tipo de situaciones, pues también estamos hablando de una pérdida de interés. Si no hay interés en el que se está siendo educado, entonces no podemos hablar de una educación exitosa, sea a distancia, sea digital o como la queramos nombrar. Ya hace tiempo también, ya lo mencionaba Gerardo Echeita, él mencionaba esto, hay una educación inclusiva o una educación sin exclusiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente, no? Son términos también distintos. Lo inclusivo sería que realmente todos pudieran participar, sobre todo los más marginados. Y con la pandemia, pues ocurrió lo contrario. A los más marginados se les siguió marginando. Y la educación sin exclusiones, pues tampoco sucede, porque igual los contenidos que se realizan no tienen esa capacidad de accesibilidad universal para todos, porque no se nos prepara realmente para eso. E incluso las mismas universidades han dado marcha atrás con todo lo digital por lo costoso, porque implica tener dobles tareas, la capacidad también ya de ellos gestionar todo el internet, porque lo gestionamos cada quien desde nuestras viviendas cuando estamos en pandemia. Yo pagaba mi internet, yo pagaba mi computadora, pagarlo para todos también es muy costoso. A unas universidades como la nuestra, que es fronteriza, tenemos más capacidad por diversos motivos, pues de acceso a estos tipos de herramientas. Aún así, pues se ha visto que no se mantuvo esta digitalización de la educación. Eso por un lado. Por otra parte, ya en lo que es la educación para la preparación de profesionales, pues los campos laborales, si bien demandan nuevas habilidades del uso de tecnología que se pueden aplicar en los campos reales de trabajo, también los campos laborales se ven afectados por la falta de práctica en espacios reales. Ellos también nos lo han demandado mucho. Es decir, el joven tiene que hacer sus prácticas en escenarios que sean los reales, no solamente los virtuales. Y ahí se volvió más complejo
Hablamos de enfermeras, de médicos, cuando se cierran los hospitales, el cierre de fábricas en maquiladoras aquí en la frontera norte de México, hasta cualquier espacio de interacción donde efectivamente desde el más pequeño hasta el adulto mayor perdió la capacidad de socialización, de sociabilidad ante el temor del contagio y la muerte. Y apenas está recuperando lentamente esa confianza. Aún hoy en día hay estudiantes que llegan con su cubrebocas, no se lo quieren quitar, y también maestros, y no los podemos obligar, y que no quieren tener ningún tipo de cercanía con nadie. Entonces están manteniendo esta situación, esta ruptura de lo que es la relación día a día y cara a cara. Eso también es muy importante que lo podamos ver como un tópico de estudio a futuro, en ver cómo se va a resolver esta nueva realidad en las universidades, porque lo que se hizo fue regresar como si nada hubiera pasado. Nadie hizo un estudio, no se adaptaron las aulas, no se adaptaron los espacios, no se capacitó a los maestros para un regreso. La cuestión, pues, muy relevante, la salud mental, la educación socioemocional, tanto de profesores como de maestros, tampoco se tomó en cuenta. En los contenidos de los planes de estudio son los mismos, no se adaptaron ante una nueva realidad tampoco. Entonces, realmente, ¿cómo es que podríamos utilizar esa educación a distancia o qué tan necesaria sería para todos? Tendríamos que también ir paso a paso para ver y lograr que esta educación a distancia, más que distancia, sea realmente una educación inclusiva, donde realmente al que más lo requiere y quien lo esté demandando, pues se pueda así realizar. Si bien, como les mencionaba, pues en México el 72% de la población pudo usar Internet, que fue uno de los países que más servicio de Internet se pudo utilizar en la pandemia. Aún así, pues se generaron espacios de exclusión y marginación entre los que realmente ya lo estaban, ¿no? Esa población vulnerable, que es a la que se quiere atender por medio de la educación inclusiva, se desatendió todavía más. Y había maestros que decían, bueno, yo hice paquetes impresos y pues los llevé a las casas, los dejé en la banqueta, en educación inicial sobre todo, ¿no? Los más pequeños. Sin embargo, hay un gran desfase en conocimientos y en las actitudes de los mismos estudiantes, que lo podemos ver ahora que ya estamos en la pospandemia. Niños que cursaron educación inicial, que no aprendieron a leer y escribir y sobre todo no saben socializar. Hay muchas violencias escolares, muchas, y estas tienen que ver en todos los niveles, tienen que ver con esta falta de importancia del otro. Aprendí a estar solo, entonces ya no quiero realmente asistir, si así no quiero, si así no quiero participar. Entonces eso es algo que también se tiene que atender. Y pues muchos de nuestros jóvenes con problemas de salud mental, depresión y ansiedad, es lo que más se presentó como un problema para las bajas temporales durante la pandemia y pospandemia, y sigue ocurriendo. Entonces realmente podemos decir, es que es temporal, sí, pero hay que atenderlo. Al igual, al docente nunca se le da el espacio tampoco para tener un problema emocional. No se centraliza en el docente la salud mental tampoco, y es súper importante. No sé si quieras comentar algo de eso. Sí, es que yo en eso que dijiste, no hay una preocupación por todos los elementos que pueden hacer que todo funcione, ¿no? Entre ellos el docente. El docente también tiene problemas, también tiene necesidades en casa, también tiene problemas en casa, también hay dificultades de seguridad. Por ejemplo, en la Kennedy de Honduras, nosotros estuvimos haciendo un trabajo de estudio ahí, cómo estaba la cuestión de la seguridad y el espacio público para volver a recuperar, ¿no? Restaurar todo lo que estaba deteriorado. Y bueno, resultó que los docentes, cada que iban a una de esas escuelas, eran asaltados o se metían adentro, ¿verdad? Entonces, con el estrés de estar responsable de todos esos estudiantes y también de que te estén violentando. Entonces, no, pero el docente siempre tiene que estar armado, fuerte y tiene que responder ante todos, ¿no? Por cada cosa con los alumnos. Entonces, también el preocupar no solo por el estudiante que recibe calidad, que recibe un lugar bastante adecuado para su educación, condiciones económicas, que esas son las que van delimitando, está bien, hay que irlas estudiando, pero también estudiar la persona que está formando, ¿verdad? A jóvenes. Eso también, no olvidarlo, me parece a mí, dentro de este análisis, pues, que estamos preocupándonos justamente por cada elemento que conforma, ¿verdad? Todo lo que es el sistema educativo. Entonces eso sí me parece importante, eso último que mencionaste, y que sería bueno, yo creo que yo lo dije en un momento,
Bien, cuando hablamos de teoría de paz, estamos hablando de las necesidades sinérgicas de todas las sociedades, de todos los individuos. Entonces, hablemos también de lo micro, ¿verdad? De esos problemas que vive el docente, que vive el estudiante, sí, mucha deficiencia educativa, pero preocupémonos por las personas que están haciendo la educación una realidad. Desde el que está aprendiendo hasta el que está formando, y una retroalimentación de ida y vuelta, ¿verdad? Estudiante, docente, aprendiendo el uno al otro, todos esos roles que también de alguna manera alimentan el desarrollo formativo, ¿verdad? Si se pueden practicar y se pueden pues llevar a cabo. Eso nada más, Elsa. Sí, mira, por ejemplo, aquí se menciona los periodos de pandemia, que fue el 2021 y 2021-22, 25,000, más de 25,000 estudiantes en educación superior abandonaron sus estudios. Entonces no podemos decir que hubo un éxito, una cobertura adecuada. Y también se menciona eso, pues que muchos estudiantes no pudieron tener un mayor acceso al aprendizaje y fomentar el aprendizaje permanente en sus viviendas. Por otro motivo también muy importante, el acceso a los libros. En las casas ya no hay libros como había antes, cuando uno tenía el libro del abuelito, la enciclopedia, el diccionario, ya no. Entonces quedan ellos también desfavorecidos. Si bien hay libros digitales y se abrieron muchas bibliotecas digitales en la pandemia, afortunadamente, no fue en todos los casos. Entonces también se llevó a cabo una problemática que algunas estrategias se pudieron resolver sí prestando libros, pero no se pudo abrir inmediatamente la biblioteca pues, física, ¿no? Obviamente por lo mismo de esta cuestión de la pandemia, que fue muy agravada aparte en la frontera norte de México. Siempre estábamos en semáforo rojo, ¿no? Nunca salíamos de ahí. Entonces, eso es importante. La otra cosa, pues que las juventudes son distintas. Tenemos que analizar las juventudes, las infancias, las adolescencias, desde su posición, no desde la nuestra. Entonces, tenemos que hacer más foros también con infancias, con adolescentes, con jóvenes, preguntarles directamente qué es lo que pasa, cómo quieres aprender, qué quieres conservar de lo que ya se vivió en esta educación digital, qué es lo que no tú aceptas, por qué es lo que se tiene que cambiar, y fomentar la sana convivencia, tanto digital como presencial. Lo vemos también como una cuestión, es característica de su generación, pero no, es una problemática que está llegando a los campos laborales, donde el estudiante tiene conocimiento, el egresado tiene conocimiento, más no sabe cómo desarrollarlo en la competencia de trabajo colaborativo, trabajo en equipo, hacer una colaboración sin una atribución económica directa. Si no me pagas, no hago nada. No voy a hacer más allá de lo que tengo que hacer, no me quedo un minuto después de mi horario. Cosas así que si bien no estamos obligados, a veces se requieren para tener un sentimiento, una pertenencia de grupo. Al igual en la misma espacios educativos, ¿no? Yo te apoyo porque eres mi compañero, sé que tienes una problemática, mi compañera, y te quiero apoyar, aunque eso no me contribuya en dinero ni me dé calificación. Entonces tenemos ese sistema también de recompensas inmediatas, donde el estudiante no sabe manejar su estrés, no sabe manejar su frustración, pero tampoco estamos apoyando porque lo que nos pide se lo concedemos. No estamos enseñando tampoco a que todo tiene que ver con el esfuerzo. Ante la crítica de es que la meritocracia, sí, la podemos criticar, pero tampoco podemos hablar de un mundo ideal donde yo existo, nazco y me vas a dar todo, porque ya nací. Eso no, lamentablemente no existe y no va a existir. Tenemos una competencia muy compleja y un campo laboral cada vez más voraz. ¿Y por qué? Por lo mismo, por la pospandemia se contrajo el trabajo, se precarizó, subieron los bienes inmuebles, es más complicado el acceso para la compra de una primera vivienda, de conseguir un primer empleo. Entonces, todos esos enfrentamientos que ellos tienen como sus retos, como jóvenes, esas juventudes, ¿no? Actuales, ¿cómo las vamos a poder abatir con esta educación digital? ¿Cómo nos vamos a poder apoyar a ellos? Eso es algo que tenemos que preguntarnos como docentes, ¿no? Cuestionarlo también como docentes de educación, de espacios de educación pública. Sí, no sé si quieras comentar algo. Sí, eso también dentro de lo que quieren las nuevas sociedades, ¿no? Porque obviamente siempre hablamos desde la sociología de que vamos comprendiendo de que las sociedades no son estáticas, sino que eso van cambiando, van transformándose, van agregando, van desagregando.
Y entonces vos vas viendo de que, bueno, la tienen difícil, ya no podemos tener una casa, los que somos de ahora, toda esta época tan precaria, tan ya, donde los recursos y todo ya fue un sistema, o sea, que te robó todo, pues, o sea, ahora estamos viviendo dentro del sistema, que nos alimente el sistema y que nos mantengamos en el sistema. A eso llegamos. Entonces, ya ves que los jóvenes dicen, no, mejor tengo un gato, ¿no? No puedo tener ni siquiera, como no puedo trabajar, no aprendí a trabajar grupalmente porque no se me enseñó dentro de todo eso, o si se enseñó, fue muy mezquina la forma de mostrarnos lo que preferimos trabajar solos, entonces ya no me comunico bien con el otro, ya no tengo buenas relaciones con el otro o la otra por el hecho de que no tengo una formación educativa emocional también para poder intervincularme dentro de todo. Pues entonces ya las decisiones son otras y es cierto, hay que ir adaptando la educación a las realidades actuales, pero de verdad no podemos estar con temas tradicionales en una sociedad altamente cambiada, ¿verdad? Ya súper colorida, que ya ves que son problemas micros, macros, diferentes, y ahora hay que irse a los pequeños problemas intrafamiliares para entender cuál es la manifestación de estos individuos hacia afuera, ¿verdad? Hacia esos pues, instituciones donde permanece su formación, ver esos comportamientos desde adentro hacia lo público. Entonces me parece de importancia todo esto que hemos tratado, desde esa importancia que le dio Sergio, ¿verdad? Esa perspectiva de que es una buena alternativa y tiene todas las ventajas, y eso de que si le agregas a la educación a distancia una educación en línea, una educación virtual, puede enriquecer, siempre y cuando no le mandes a tu estudiante libros de 1000 páginas hasta 3 y que en una semana ya te haga una síntesis, ¿no? Siempre y cuando no solo lo pongas a que él exponga un tema, y vos te quedes sentado como docente, ¿no? Sino que más bien volvás a una actividad participativa, ¿verdad? En donde se obliga a indagar, a investigar y a comprender y que se disfrute, el disfrute de la educación que se perdió. Hay muchas, a veces uno está en una carrera y cuando estás empezando, tenés docentes que te hacen sentir que no debiste estudiar esa carrera, que está tan difícil, que no vas a trabajar, que te ponen, o sea, el mismo docente tiene que tener un papel más entusiasta, ¿ves? Más promotor de la educación. A ver, jóvenes, estudien, busquen, indaguen, vayan aquí, vayan allá, qué sé yo, ¿verdad? Hacer una consulta constante con tus estudiantes, que otros temas les gustaría ver también. Pero si sos un docente que solo vas y le pones los libros ahí, hacer lo que querrás, no lo he entendido, o sea, hay preguntas así, no entendí la lectura, no, pues léelo 3 veces, ¿verdad? Es una respuesta que vos como docente no puedes dar. No, ni qué fue lo que no entendiste, ¿verdad? Yo me siento con mi estudiante y le digo, ¿qué no entendiste? ¿Ves? Yo te puedo ayudar, o sea, es cuestión de que nos ayudemos para un mejor avance, ¿verdad? Para que la clase en sí avance de esa colectividad pareja, ¿verdad? No que unos sí, otros no, otros repiten, otros se quedan, otros van a, qué sé yo, ¿no? Todo lo que se presenta en la educación, ustedes como docentes pues lo viven a diario. Entonces todo eso es cuestión de irlo analizando y interesándonos todo, ¿verdad? No solo el que recibe, sino que el que también va a dar alguna cátedra. Sin más, no sé si tienen comentarios, Elsa, si querés agregar más comentarios, una breve reflexión para ir cerrando. Sergio también, muchísimas gracias por estar en este espacio pues, de reflexiones, ¿verdad? De divulgación de ciertos conocimientos que nos permiten pues seguir entendiéndonos, ¿verdad? Entre todos y todas. Sin más, Elsa, ¿tenés algo que decir? Luego pues continuamos con el cierre Sí. de Sergio, ¿verdad? Adelante. Sí. Sí, pues que es muy importante nosotros que vivimos este evento, pues que es crucial, ¿no? Histórico, que es la pandemia, pospandemia, que podamos ir haciendo esas experiencias, esos saberes, irlos también plasmando, ¿no? No solamente en estos foros que son muy importantes, sino también en literatura, ¿no? Hay que escribirlo, hay que cuestionarlo, hay que preguntarlo, ¿no? Al usuario, que es el estudiante, ¿qué te parece? ¿De qué va esto? Al empleador, ¿qué está pasando con los nuevos egresados? Para también poder entonces sí, de estas experiencias sacar lo mejor y ir transformando esta educación, ya sea educación digital, distancia, o simplemente poder lograr este cometido mucho más amplio que es la educación inclusiva. Y pues muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, por la invitación y pues ciertamente puntos muy importantes se tocaron. La doctora tocó en relación a lo que se enfrentó, ¿no? Toda la sociedad, no solo en la cuestión de educación, sino toda la sociedad durante lo que fue la pandemia.
grandes aprendizajes se dejaron y podemos resaltar también que por parte de la sociedad, digamos, padres de familia, pues hubo un poquito más la valoración del docente, porque en el caso de en casa, pues se tenían que llevar a cabo las actividades que se hacían dentro del aula. Entonces ahí se vio reflejado también el trabajo que hace el docente dentro del aula y pues un poco más valorado, ¿no? Habló también pues de que se debe tomar importancia al docente, ¿no? También porque muchos nos centramos en la cuestión de lo que necesita el estudiante, pero el docente también necesita una motivación, ¿no? Por parte del subsistema o vaya, del mismo gobierno, ¿no? Hablemos de docentes pues, que están muy lejanos, ¿no? Trabajando en comunidades rurales muy lejanas y pues necesitan esa atención, ¿no? También no podemos vaya, generalizar porque cada espacio es totalmente distinto, ¿no? Y pues bueno, con, hay muchos aprendizajes, hay mucho por qué estudiar, hay mucho tema incluso para debate, hay muchos temas porque realmente cada persona tiene un punto de vista totalmente distinto, ¿no? Sí, Para mí la educación a distancia abre áreas de oportunidades, pero también hay desventajas que están muy marcadas, ¿no? Y pues se adaptan tanto lo presencial como lo virtual de acuerdo a la necesidad que tenga el estudiante de llevar a cabo su proceso de aprendizaje. Muchas gracias sí. por la invitación y saludos desde México. Saludos, Sergio. Sí, bueno, aquí prácticamente nosotros estamos hablando de un poquito, de tanto que va surgiendo justamente en el diálogo, de qué otros temas se van familiarizando y que se agregan, ¿no? Y que, pucha, uno dice el tiempo, sí. Realmente la verdad que hay mucho que debatir, que aprender, que reconstruir, que bueno, no terminaríamos hoy, ¿verdad? Y el espacio pues es pequeño, pero lindo, la verdad, mucho aprendizaje. Gracias, Elsa, gracias, Sergio, a los dos por todo lo aprendido de hoy, por esas diferenciaciones que se mostraron, me gustó muchísimo, porque bueno, se aclaran muchas cosas, ¿no? Y vamos, como ya lo dije, creciendo juntos y juntas en todo este bello proceso de desarrollo personal y colectivo, ¿verdad? Sin más, no se olviden de seguir los medios sociales de la organización Cambio Global. Aquí estará pues este diálogo que está muy bueno para que ustedes, como interesados, ¿verdad? En temas educativos, puedan acceder al mismo y retroalimentar, verlo cada tanto que ustedes consideren de importancia como una consulta, porque siempre estarnos escuchando este tipo pues de diálogos educativos nos arregla muchísimas perspectivas o nos mejora o muchísimas perspectivas o nos confirma, ¿verdad? Estos espacios para eso son, para poder crecer juntos. Sin más, un abracito a los dos. No se olviden de seguirnos nuevamente de los medios y estamos pues por acá, siempre disponible, Sergio, para ti, para Extra de Jesús, para que Gracias. sigamos abordando este y otros temas. Un abrazo para los dos y estamos pues siguiéndonos en el próximo espacio. Abracitos. Gracias, hasta luego. Un gusto. Bye.